Mm. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ujú. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, profesor. Buenos días, Días, profesor. profesor. Este, vieron el material que les envié, ¿no? Por lo menos lo visualizaron que había dos temas, creo, ¿no? Ya, vamos a ordenarlo, ¿ya? Vamos a ordenar, ¿sí? Lo que pasa es que yo no iba a entrar a la clase, ¿no? No sé si se enteraron que falleció el profesor Josué Angulo, ¿no? Sí, profesor, lo comunicaron ahí en la página de la universidad. Mm, Lo que pasa es que yo he compartido la oficina con él desde el 87. Fui ya que estamos, pues, eh, el martes en la noche fui a despedirme de él, ¿no? Estaban velándolo por Javich, al fondo, con la Panamericana hay una iglesia evangélica. No ha sido por si acaso por COVID, ¿no? O sea, él estaba malito ya. Según los médicos dicen por la acumulación de guitarra con tiza en la pizarra, y él sufría ya de asma. Entonces, se acumuló. Yo hoy día en realidad no tenía mucho deseo de hacer la clase, pero no sé, pero como me dice mi esposa, lo que pasa es que nosotros en mi casa somos muy agradecidos, ¿no? Por eso es que a veces cuando tú haces cosas bien, te va bien, o sea, no esperes recibir, tú hazlas nomás. Y ese día la vi a su niña, ¿no? De repente, como muchos de ustedes, a veces pierden a familia, pero la vida es amparada. Entonces inmediatamente empezamos los amigos, me dicen, pero ella es evangélica, me dice, dile que venga a mi casa, me dijo. Hasta tres amigas, ¿no? El asunto es que ella todavía tiene mamá, entonces la idea entre peruanos tenemos que ayudarnos. ¿Cuánto talento hay en el Perú que a veces se desperdicia, ¿no? No voy a hablar de política, sino es un sentimiento de que cuántos años estamos viviendo en lo mismo, ¿no? Todos nos prometen lo mismo. Vamos a apoyar la educación, vamos a apoyar el talento, y sigue el asunto. Su niña estudia medicina, por si acaso, si ustedes no lo sabían, estudia medicina en San Marcos. Me acuerdo que su papá la primera, la primera vez no ingresó, ¿no? Y él está medio adusto, pero me dice, no ingresó mi amiga Abigail, me dice. Le digo, pero tú sabes que ahí son pocas vacantes, Josué. Sí, me dice, voy a dedicarme más a ella. Era su adoración, pues, su única hija. Pues. Ya se imaginarán ustedes ir a verlo, ¿no? Y a pesar del tráfico no me importó, ¿no? El tráfico a las 7 de la noche por Javis es fastidioso, ¿no? Yo de verdad casi yo no he ido yo en la noche. Yo siempre he ido en las mañanas. Y es fastidioso en esa zona de que cruza la Panamericana con Javis, ¿no? Se trenzan ahí los autos. Eh, bueno, lo despedí, ¿no? Y ahora a preocuparse por el que queda, porque él ya está descansando, ¿no? Bueno, vamos a voy a tratar de algunas indicaciones, más o menos hasta dónde sería el examen y mañana sí continuamos bien, ¿les parece? Hoy día tengo algunas prácticas ahí, les guío y mañana reforzamos, les voy a explicar la cosa, ¿ya? Vamos a hacer un rato la clase para ver cómo nos está yendo, ¿ya? ¿Qué dice Anaya? ¿Cómo está Anaya? ¿Qué dice el sombrerito? Bien, profesor. ¿Sí? Cuídense más bien ustedes.
Cuídense desde jóvenes, porque eso influye cuando seamos mayores, ¿no? A veces decimos, no tengo frío, pero señores, no tienes frío, pero tus defensas están trabajando, pues la máquina lo hace es que trabaje de más, pudiendo abrigarte, ¿no? No sé si me entienden esa parte, ¿no? Eh, yo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con dos compañeros de ustedes de la UNITO 2. Yo le dije qué talento hay, le digo, pero ¿por qué esas cositas que tú sabes, por qué no lo vas a Indecopi y lo registras? Es que a veces no nos orientan, ¿no? En la universidad no deberían orientar. Y ahí están trabajando. O sea, a veces es cuestión que te guíen, ¿no, mano? Le digo, de ahí haces tu empresa. Pero la empresa hoy día tienes que ordenarse, ¿no? Ustedes saben que la SUNAT a los chiquitos los controlan más que a los grandes, ¿no? Entonces te ordenas, yo te puedo ayudar con la contadora, el contador, ¿no? Y a veces le tenemos miedo a eso nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hacer para crear algo, ¿no? Y si uno empieza desde abajo, entonces ustedes saben que cuando vas a competir, ellos miran tu historial, pues, desde cuándo has creado la empresa, o sea, cuenta la antigüedad, especialmente en el aspecto el estatal, ¿no? Sí cuenta la antigüedad, por si acaso. Entonces, y si lo hacen más pronto, entonces es mejor. Con esto no le digo que usted lo haga, porque en esta etapa eh, bastante tiempo se dedican a estudiar, ¿no? Es como Abigail, bueno, o sea, buscándole un trabajo, pero me dijeron, Lucho, pero estudiar medicina en San Marcos es mucho tiempo, ella no va a tener tiempo, me dijo. Lo va a hacer mal el trabajo y va a hacer mal el estudio. Más bien la idea sería que le apoyen para que estudie. Y gracias a Dios, que el rector de San Marcos es amigo de dos profesores de la universidad, ¿no? Uno de ellos es Canchano, no sé si todavía creo que no llevan con él, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que el rector de San Marcos también está infectado. Está mal y está su esposa. Yo recién me entero que la esposa está grave, ¿eh? Creo que ellos se infectaron en una reunión que tuvieron la plana, tan es así, que no sé si se enteraron que la vicerrectora de San Marcos ha fallecido, ¿no? Entonces el hombre, o sea, ¿por qué? Porque hay algunos profesores que entienden y hay profesores que no entienden. Me dijo, ella me dice profesor Luis, ¿no? Como su papá. Hay profesores que me entienden, me dicen, me postergan la práctica, pero hay otros que no me entienden, me dicen, me ponen cero. Bueno, en esta situación de pandemia, en realidad yo les felicito a ustedes por estar aquí, ¿no? Que tienen mucha fortaleza. Bueno, entonces sigamos acá. Disculpe, más bien, ¿sí? Ahora veamos qué cosa podemos compartir acá. A ver. eh, Primero creo que les envié, me parece. Creo que algo de diferencial total hablamos. A ver, ¿hablamos algo de diferencial total? A ver, vamos a ver. Usted me avisa un ratito. Mejor voy a poner en la pizarra. Aquí. Pero ayúdeme siquiera diciéndome sí, no, ¿ya? A ver, conversamos algo de diferencial total. A ver, diferencial total. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, y ahí creo que el diferencial total tiene dos cosas y a veces nos confundimos, ¿no? Se trata de hablar de, una cosa es el incremento y otra cosa es el diferencial. O sea, Eh, hoy día se aplica en realidad poco, ¿no? Porque eso sería parte de la matemática discreta, ¿no? Donde ahí ustedes van a hacer, seguramente están llevando matemática discreta, y hay unas partecitas ahí, por ejemplo, que seguro que van a hacer grafos, ese tipo de cosas. Ahora ya pues se usan los hipergrafos, ¿no? Entonces, ustedes ya están para esos líderes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esas aplicaciones? Y te vas a dar cuenta que los razonamientos lógicos ahí importan, ¿no? Ahí hay problemas conocidos y sería bueno que les dejen trabajo sobre eso, pero no para ponerle cero, sino para que ustedes se den cuenta que por ahí se puede hacer cosas, ¿no? A ver, entonces acá estamos haciendo nosotros la diferencial total.
Teníamos, por ejemplo, acá una función de varias variables, ¿no? Así, de varias variables. Ya hablamos de incremento y hablamos de diferencia. Igual que las funciones de una sola variable. O sea, cuando tu profesor escribió acá y igual a f de x, entonces él habló de la diferencial de y, que es f' de x. Ese de x es el incremento de x, pues, ¿no? Entonces acá tú también le podías poner f' de x, incremento de x también, ¿no? Interpretamos de esta forma, ¿no? Algo así. Estamos así y así. Y lo interpretaba así. Algo así. Entonces acá era el punto por decir x sub 0, ¿no? X sub 0 acá. Entonces el incremento puede ser positivo, puede ser negativo. Por eso se dice incremento, no aumento. Es el incremento. Ahora uno le pone en h, ¿no? Entonces eso de ahí podía ser para la derecha, por ejemplo. Yo lo hago grande, pero en realidad son pequeños, ¿no? Esto es el x sub 0 más un h. Más un h. Quiere decir que todo esto de aquí, esto de acá sería el h. O eso de ahí que sea, o la otra notación también es, le podemos llamar x sub 0 también. Acá está. Le podemos llamar, acá, incremento de x también. O el de x. O el de x, que es la misma notación. Entonces, cuando hicieron esa partecita de ahí, entonces acá tú tenías dos cositas. Hasta acá y hasta acá. Entonces, ¿qué teníamos con rojo? Con rojo tú podías calcular esto de aquí. Podías calcular esto de acá era el, esto es el y igual a f de x. En realidad es la f, sino que por notación ponemos esto, ¿no? Ya está. Y hasta arriba, hasta el botoncito de acá que conecta con azul, mira la comparación, ¿no? Esto es f de x sub 0 más h. Ahí tú graficas el f de x sub 0 más h o f de x sub 0 más delta x arriba, pero no necesariamente tiene que estar arriba, puede ser abajo, depende de la función, ¿no? X sub 0 más delta x. Esto es lo mismo. Entonces, esta diferencia de acá es el incremento de la función. Esto es el incremento de f en el punto x sub 0. ¿Dónde aparece el diferencial? ¿Dónde aparece el diferencial? El diferencial aparece aquí, ¿no? O sea, esto es la recta tangente. Esto es la recta tangente. Esto es el incremento de x. Este es el diferencial. Eso es el diferencial de y. ¿Por qué? Cuando se ha interpretado la derivada acá, f' en x sub 0, dijimos que es la tangente de este ángulo. Es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Es la tangente de ese ángulo, ¿no? Entonces, esto de acá es f' de x sub 0 por incremento de x. Si ustedes se dan cuenta ahí, justo es lo que se quiere, ¿no? Lo que es acá. Esto de acá, en ese caso, no es igual a esto de acá. Pero si tú lo vas trasladando, esto de acá se acomoda al de acá, pues. Por eso se dice que son muy, muy próximos. Entonces, obviamente que tu profesor no te pide esto de acá, sino te pide lo que está aquí. Que uses derivada, pues, para aproximar. Y las aproximaciones son bien, bien fuertes, ¿ah? Yo les dije, creo que les comenté, que este incremento de acá es pequeño, pero comparado con este. ¿De acuerdo? Especialmente cuando hay cantidades, por ejemplo, cuando lo aplicas, ahí se ve más claro, ¿no? Yo produzco X igual a 10,000 productos o tuercas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si le incremento 5 tuercas? Es pequeño, pues. O sea, X es pequeño para ese número de ahí. Ya. Bien, entonces seguimos acá. Ya más o menos vieron cómo era la interpretación, ¿no? Y a veces cuando hay con una sola variable, se interpreta esto de acá. Esto de acá es una función que depende de este de acá. Y de ahí se prueba, ¿no?
cómo esta derivada de acá lo puedes expresar en función de eso de ahí. Ya, bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces seguimos aquí. Aquí es algo similar. Lo que pasa es que aquí aparece... Me dio calor. Hoy día escuché una noticia muy buena, a mi criterio, ¿no? Que se liberen las patentes, no sé si lo han escuchado, ¿no? Es un pedido que hace, creo que el presidente de Estados Unidos, ¿no? Eso sería un golpe, porque eso obviamente que las que fabrican la vacuna, lo que les ha tocado, se les debería resarcir su inversión, ¿no? Obviamente que son millones de dólares. Lo que pasa es que ya está costando muchas vidas. No sé si a usted le parece eso una buena noticia, ¿no? Que se liberen las patentes de tal manera que ya en el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú es difícil que haya un laboratorio, pero podemos tener cercano a Brasil, ¿no? Argentina, podrían fabricar más rápido la vacuna. Porque el Perú no puede comprar porque ya los pedidos están hechos ya. No se trata de dinero, por si acaso, ¿no? No se trata de que yo pido y ya están, ¿no? Y hay cola de pedidos. Bien, entonces habíamos escrito más o menos lo siguiente acá, creo, ¿no? Que es el incremento de esa función, entonces, en el punto x sub 0, y llamémosle para un incremento h, debería ser así, ¿no? F de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Ese es el valor exacto, pues, que uno lo puede calcular. Y la diferencial total lo definimos de esta forma, ¿no? Lo definimos de esta forma. Así nomás acá. Esto de aquí lo definimos la vez pasada, era el producto de la derivada por el incremento, pues. Pero en este caso, nota que aquí viene para que tú te des cuenta que diferencial es fuerte, porque utilizas la derivada, ¿no? Utilizas acá la derivada, en este caso, de esa función en x sub 0 y lo multiplicas por el incremento. Para nosotros el incremento es el incremento de cada variable y el vector derivada es el gradiente de f de x sub 0. De ahí va saliendo solito la fórmula. H sub 1, H sub 2, H sub 3 es equivalente a lo que yo escribo acá. Listo, dxn. Y lo que aparece en los libros es esto de acá, pues, ¿no? Aparece la suma, ¿no? De la derivada parcial de f de x sub i por dx sub i. Listo, de i igual 1 hasta n. Así aparece. De tal manera que cuando tenemos dos variables independientes, tiene que haber dos términos. Entonces, de ahí aparecen los casos particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si n es 2? Entonces, w sería igual a f de xy. Entonces, el diferencial de esa función sería simplemente f sub x por dx más f sub y por dy. Ya está. Eso es matemáticamente. Nos acostumbramos a que las variables sean x y y. Pero ya cuando apliques, esas variables pueden ser otras, ¿no? La variable, por ejemplo, W podría ser una temperatura, ¿no? Podría ser una sensación térmica, podría ser un costo, etcétera, 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 ¿no? Y a eso creo que vamos. ¿Cómo lo aplicamos acá? Está bien el resumen que estoy haciendo, creo que lo comentamos ya, ¿no? Sí, profesor. Ya está. Entonces aquí creo que les envié un material, era algo así, claro, un ratito. No, no lo tengo, entonces lo buscamos acá. Ah, tengo ahí unas prácticas que se las encontré de prácticas 2, ¿ya? Y ya está. Sino que hoy día también más o menos le doy el alcance hasta dónde sería la, la práctica, creo que acá tengo, acá creo que es.
Sí, creo que hay un ejemplito de diferencial total, pero esto creo le di, ¿no? A ver, no sé si les he dado eso. Sí, ese material sí entregó, profesor. Ya. Allí, por ejemplo, hay que tener cuidado nomás en el planteamiento, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un recipiente en forma de un paralelepípedo rectangular. Puede ser, una vez preguntamos, creo que era un hemisferio, o sea, una semisfera y coronado por una expresión cilíndrica, una superficie cilíndrica. Entonces ahí el problema es determinar cuál es la función primero. En ese caso es un ejemplo muy sencillo, pero que a veces nos equivocamos, ¿no? Dice, se tiene un recipiente de forma cilíndrica con tapa. Entonces, vamos viendo que puede ser con tapa o puede ser sin tapa. Entonces, quiere decir que hay dos, pues, ¿no? De 7 centímetros de radio y 16 centímetros de altura. Ya está. Entonces, ahí tenemos, dice, con tapa. Entonces, más o menos, yo voy a colocar solamente el planteamiento de la variable nomás, ¿ya? A ver, lo digo acá. El planteamiento de la variable. Lo que pasa, yo acostumbro a dejar trabajos, pero no te dejo solo. Pues, o sea, por lo menos tengo que interpretar lo que hay, ¿ya? Por lo menos porque es fácil dejar trabajo, ¿no? Ya está. Entonces, más o menos la idea es esto, ¿no? Es cilíndrica, ¿no? Ya está. Algo así. De 7 centímetros de radio. Pues acá, esto es 7. 7 ahí. 7, radio minúsculo, radio no sé, pero 7 centímetros. Y 16 centímetros de altura. Entonces lo podemos tener aquí, aquí. Tendremos a ese radio. Dice que ese radio es, en realidad no interesan los números. O sea, interesaría, por ejemplo, si ya le empezamos a poner nombres, ¿no? Por ejemplo, decimos vasos, por ejemplo. Hasta que no le vas a poner vasos de 2 metros, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, cuando tú diseñes ya para aplicarlo, hay que tener cuidado con lo que uses, ¿ya? Ahí dice recipiente nomás, o sea, no se sabe para qué. Por ejemplo, para recipientes para guardar basura, hasta que no va a ser 7 centímetros también, pues, ¿no? Pero no entra ni la cáscara de plátanos. Ya está. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Dice, el recipiente es fabricado de plástico con un espesor de 2 centímetros. Ya, pero ahí en realidad le dice 2 centímetros a todo. Entonces la idea es que, por ejemplo, lo normal sería que cuando uno trae un recipiente en la parte de abajo es más grueso, ¿no? Y en los costados a veces es más delgado. No sé si han visto los vasos, por ejemplo, ¿no? A veces es más grueso y arriba en los costados es más delgado. Ya, veamos acá el problemita que dice, ¿no? En este caso nos dice que con tapa, ¿no? Entonces va a haber aquí un grosor acá. Este es el grosor de abajo, como se dice, del potito, ¿no? Ya está. Y arriba también va a haber una tapa. Entonces va a haber un grosor ahí. Entonces este va a ser, tiene que ver con la altura. Esto de acá es 0,2. Y este de acá también es 0,2. Entonces va a haber le he puesto R, le ponemos H mejor para que no. Puede quedar ahí, ¿eh? No hay problema. Entonces acá le ponemos una alturita ahí. Ponemos H minúscula y H minúscula. Entonces, ahora, y por los costados también va a haber un grosor, pues. Entonces, por los costados, hay acá. Por los costados sería un grosor así, ¿no? Por los costados tendríamos esto de acá. Entonces, eso que está con celestito tiene que ver con el radio, ¿no? Esto también dice que es 0,2. Acá viene la pregunta, ¿no? Dice con tapa. Entonces, el diferencial de H tenemos que averiguar y el diferencial de el radio.
¿Cuál es el diferencial del radio? Yo puedo decir que es 0,2 y el diferencial de la altura debo ser 0,2 o hay que multiplicarlo todavía. El diferencial, Multiplicarlo. multiplicarlo por 2. Ese sería el problema. Ese es porque dice con tapa. Y si fuera sin tapa, solamente sería 0,0,2. El otro problema es, no necesariamente tienen que ser iguales. Eso sí está claro, no pueden variar. A continuación dices, dice, use diferenciales. Ya, entonces nos ponen la restricción ahí. Use diferenciales para calcular. Cuando dice para calcular y usando diferenciales, en realidad te están diciendo use el valor aproximado ya. Ya no es necesario que te digan aproximado, ¿no? Porque use diferenciales para calcular la cantidad de plástico utilizado en la fabricación del recipiente. Entonces nosotros ahí tenemos que, viene la función que utilizas, pues, ¿no? El volumen ahí, ¿no? El volumen del depósito. Entonces, pi r cuadrado por h en este caso. Entonces, este va a ser la función, pues. Entonces, la escribimos acá. La función f de x, y, en este caso sería RH. Ya está. Pi r cuadrado por, ahí, un ratito. Pi r cuadrado por h. En este caso solo se usan diferenciales, porque más adelante vamos a ver que necesitamos, por ejemplo, hallar valores máximo o mínimo. Entonces, para valores máximo y mínimo, ya SR y H ya no es cualquier valor. Desde que tú ya me entras a las aplicaciones, el dominio no es el que has aprendido en la parte anterior, sino el dominio depende del problema. En este caso, SR y SH no son ceros, los consideras positivos, porque si son ceros no hay. ¿De acuerdo? Y a veces las teorías que se dan, que tienen que ver con la matemática continua, ahí viene el problema, porque los resultados son, en el 99% son para el interior. Cuando sé los costaditos, por ejemplo, para R igual a H, o H igual a 0, se los trata aparte. Las teorías dicen para los abiertos. Eso es por eso que a veces nosotros cuando desarrollamos los cursos, no le damos importancia. Por ejemplo, calculamos integrales hasta por gusto, pero no aprendemos cuáles son nuestras restricciones para calcular la integral. No sé si han visto ustedes a veces los aplicativos cuando lo diseñan, dice, por ejemplo, la integral de logaritmo de menos x. Ustedes pónganle de menos 1 a 2, ¿no? De menos 1, de menos 2 a menos 1, se está dentro del dominio, le va a salir que no está disponible, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, no es tanto el asunto de ponerse los dominios, la restricción de la variable sí importa, ¿ya? Bien, y ahí ustedes ya, pues, como ya tienen la función, tienen los datos ahí, lo único que queda es plantear lo que nos están pidiendo, ¿no? El valor exacto sería esto, ¿no? El incremento del volumen. Ese sería lo que tendríamos que, la diferencia del más grande con el más chiquito, ¿no? El volumen de afuera menos el volumen de dentro, pues. Y te quedaría el volumen que nosotros estamos buscando. Y aquí, este es el aproximado, ¿no? Este es el exacto, ¿no? Y esto es el aproximado. El diferencial del volumen sería B sub R por el diferencial de R más B sub H por DH. Y esos números, acostúmbrate a interpretarlo. O sea, te va a salir un número, obviamente, y ese número lo interpretas de acuerdo a la pregunta, dice. Entonces, la respuesta tendría que ser, por ejemplo, te sale 7. Las unidades son centímetros. Entonces, la interpretación sería con centímetros cúbicos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ya los cálculos creo que ahí les he dado, ¿no? Entonces, aquí presentamos ahí. Cada uno tiene su forma de escribir, ¿no? Bueno, ahí le pone X y Y. Ya yo le he puesto R, I y H. Ya está. Diferencial de Y, hacer los cálculos y pone la expresión a la derecha.
¿Qué es lo que falta para esa interpretación para que esté correcta 100%? No te voy a pedir, por si acaso, no te voy a pedir 100% todo, pero por lo menos que vayas por la idea de ahí. ¿De acuerdo? Ahí falta decir, ¿no? Para fabricar el recipiente de radio tanto y altura tanto. ¿De acuerdo? Se necesita aproximadamente 202, centímetros cúbicos. No sé si se captan la idea, ¿no? Tienes que dar las medidas, ¿no? Porque uno que lo lee, la parte de abajo, se necesita aproximadamente tal. Tú trabajas en una empresa, el que dirige de repente, no es por ofenderlo, de repente el que dirige es uno de comunicaciones. Pero aprovecho para decirles que el de comunicaciones, por ejemplo, es una carrera bien amplia ahora. Uf. He visto comunicadores, jefe de agencia de banco. He visto administrando muy bien la empresa. O sea, es una carrera bien amplia, aunque dependiendo de dónde lo hagas. Bien, creo que ya no vale comentar más. Dice, dice, una compañía importadora desea introducir en el mercado nacional impresoras 3D. Y aprovecho para hacerles la propaganda de las impresoras 3D. Muchos de ustedes ya pues están dedicados a entrar por ahí. Y es ilimitado lo que hay por ahí. La Universidad de Lima, por ejemplo, ha invertido ahí. Ha comprado unos maquinones, creo que invirtió la vez pasada algo de $5 millones, creo, para instalar un laboratorio y vino la pandemia. Vino la pandemia. Y así la Universidad de Ingeniería deberíamos invertir en el alumno y en su laboratorio, para que él trabaje tranquilo pues, y pueda producir. Yo sí apoyo esas cosas. Dice, impresora ya de dos tipos. Se estima que, no, lo que pasa es que impresoras 3D, por ejemplo, bueno, le va a quitar el trabajo a un montón también, ¿no? No sé si algunos ya no se han hecho en sus dientes, han visto a su papá que se demoran y el dentista le cobra un platal, ¿no? Hoy día no, con las impresoras 3D al toque nomás y te sale preciso, ¿no? Ya no estás yendo a medir nada, por decir. Se estima que si cada impresora del tipo A se vende en X miles de dólares y la del tipo B en Y miles, o sea, donde está, esto es X miles y esto es Y miles de dólares. Uno es para A y el otro es para B. Ojo, está en miles. Y se venden, ya, acá cambia el asunto, ¿no? Esto es lo que se vende impresoras. Es el número de impresoras que se vende. Y esto es el número de impresoras que se vende del otro tipo. Es número de impresoras, ¿verdad? Si el costo de cada impresora es, cuando dice el costo de cada impresora, entonces es el precio unitario, ¿no? Es 10.000 y el de impresoras B es 30.000. Ya está. De acuerdo con lo que está ahí, ¿qué significará X menos 10? ¿Y qué significará para el otro es Y, ¿no? Y menos 30. Tiene que ver con las del tipo A y esto tiene que ver con las de tipo B. Ese X es el precio de venta, ¿no? Y ese 10 es el costo. Entonces, X menos 10 sería lo que gana por cada impresora de tipo A. ¿Está bien? Y ese Y menos 30 sería lo que gana por cada impresora de tipo B. ¿Está cachete el asunto? Sí, profesor. ¿Cómo? ¿Está bien? Ya está. Lo que Sí. pasa es que lo que vamos a hacer nosotros, yo solo estoy comentando, ¿no? O sea, porque la resolución, el planteamiento, ya depende de cada alumno. Es por eso que cuando yo le encargo que en realidad yo estoy muy agradecido también a muchas personas, ¿no? Agradezco, me han dado su amistad y lo poco que uno puede tener, es gracias a ellos. A mí me apoyan, por ejemplo, calificando, pero le indico qué es lo que tiene que evaluar, ¿no? Cada uno tiene su forma de resolver.
Es por eso que tengan cuidado. Ustedes se pueden ayudar a apoyar, pero no lo puedes copiar igualito. ¿Se entiende lo que digo? No lo puedes copiar igual. O sea, a veces uno copió una fórmula, se equivocó, el volumen lo puso, él también lo pone abajo. Hasta que me salen unas judeces a veces en el apuro, seguro. Ya está. Dice ahí, determina la función utilidad de... Ya está. Por ejemplo, algunos, para resolver este problema, hayan la utilidad de cada producto. Entonces, si hubiera una farmacia con 10.000 ítems, él lo puede generalizar, pues, para uno, para dos, entonces va viendo cómo simula y poder generalizarlo. Esa es la habilidad tuya. Cómo tener esa función de utilidad, no importando el número de ítems, ¿no? Porque cuando ustedes diseñan, ya seguro que han hecho esa cosa, ¿no? Determine la función utilidad de la compañía importadora en términos de X e Y. Le pone X e Y. Debería ser otras variables, pero no hay problema. ¿Qué más pide? Calcule la utilidad de la importadora. Si cada impresora se vende 20.000, o sea, cuando X es 20, ¿no? Y cuando Y es 40. No está preguntando nada del otro. Solamente la función, es que es, claro, que es para la práctica segunda, ¿no? Y no hay nada. En la otra etapa, vas a hacer algo parecido. O sea, ya tienes el planteamiento, ahora es ver si puede haber máximo o puede haber mínimo o no se puede opinar, de acuerdo con la teoría que hagamos. Porque nosotros tenemos una restricción ahí en el sílabo. Dice que utilicemos multiplicadores de Lagrange para maximizar, pero hay otros métodos ahí. Entonces, cuando yo de repente les deje algo para que expongan o averigüen alguna información, ustedes lo que van a hacer es, si hay alguna cosa adicional, por ejemplo, me dicen, por ejemplo, con Tucker, que lo hacen en matemática aplicada después, pero se puede hacer aquí, ¿no? Kun Tucker trabaja con inecuaciones. ¿Por qué? En realidad, en el mundo no hay igualdades, no hablo de desigualdades sociales, sino trabajas con desigualdades en el planteamiento de los problemas, ¿ya? Pero para nosotros es con igualdad. Y aquí no sé si le plantean, y con los datos B, ya, esta era la pregunta de diferenciales. Use diferenciales para estimar la variación de la utilidad si la importadora decide aumentar en X el precio de venta de cada una de las impresoras. Ya está. Aquí lo restringe un montón, porque si logras tú tener tu función utilidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que está preguntando es esto de aquí, pues, ¿no? Esto es uso X por dx más uso Y de Y. ¿Dónde lo vas a evaluar? Dice. Use los datos de A. Entonces, cuando X es 20 y cuando Y es 40, dice. Y el diferencial, en este caso es 100 o tenemos que cambiarlo. Dice, decide aumentar, o sea, positivo, ¿no? En $100 el precio de venta de cada una de las impresoras. Ahí está la clave. ¿Qué colocamos en DX y qué colocamos en DY? En ese caso son iguales, pero ¿qué es lo que tengo que escribir? Porque yo asumo que calcular derivadas parciales tú ya puedes calcular. Reemplazas este valor y ese resultado es el que te voy a pedir que lo interpretes, ¿no? Aunque no sé si el resto de profesores también está haciendo. Si yo se los he compartido, ya depende del profesor que lo comparta también, ¿no? Bien, entonces aquí planteamos el asunto. No sé si, creo que sí les he resuelto. Bueno, ahí lo hago de frente ya, ¿no? O sea, el primer término es la utilidad de la impresora 3D, pero tipo A, y esa es la utilidad del tipo A, y esta es la utilidad del tipo B. Y de preferencia, no estás obligado a hacer esto, por si acaso. Pero de preferencia, les digo que lo simplifiquen y lo expresen en forma algebraica, porque después vienen las preguntas, ¿no? Para ir al máximo, ¿qué pasaría si no aumenta? Entonces ahí se ve mejor, ¿no? Calcular las derivadas parciales. Es que arriba tendrías que hacerlo como producto. Entonces en cambio abajo ya es algebraico.
No, es que acá multiplica lo que gana por una impresora y lo multiplica por el número que vende. ¿Está bien esa parte? O sea, ese 40 menos 8x más 5y es el número de impresoras que vende, dice. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, esta es la utilidad unitaria, esa es la utilidad unitaria este es por cada impresora. Y eso lo multiplica por el número de impresoras que él vende. Lo mismo hace con el otro caso. Bueno, ahí no hay problema. Ah, lo evalúa, pide que lo evalúe. Dice que da 1500, pero hay que multiplicarlo, ¿no? Hay que multiplicarlo por 1000. Y esa es la lectura. No te voy a pedir que lo hagas con puntos y coma, pero que tengas la idea que se interpreta. Tiene que ver con los datos. A veces puede decir, profesor, pero es reiterativo. Arriba ya en la academia me enseñaron que este ya es para X, este es para Y, y esto lo multiplico por 1000 y acá lo escriben seguido nomás. Aparte lo haces. ¿Ya? Y C, la formulita ahí, calcula el diferencial y aquí viene el asunto, ¿no? Dice que nos da 17. Entonces aquí viene la interpretación. Bueno, lo he escrito ahí la función para que no se pierda. La utilidad de la compañía importadora aumenta en $17,000 aproximadamente cuando se aumente en $100 el precio de venta de cada impresora. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Profesor, ¿yo le puedo aumentar más? Por ejemplo, le puedo aumentar $300 a cada impresora y esto de acá va a seguir aumentando. Ya, ese es otro análisis, ¿no? ¿Cuál sería el tope de aumento para que yo tenga la utilidad, la variación sea máxima? No confundamos la variación con la utilidad máxima, que son cosas distintas. ¿De acuerdo? Bueno, la utilidad buscamos el máximo. Ya esas preguntas lo vamos a ir viendo. Cañón, más o menos se vio cómo hemos explorado algo. Ojo, que el diferencial solamente te dice cuánto está aumentando en ese instante nomás. No te garantiza que si yo le pongo acá 50,000, quiere decir que va a aumentar más. Pues. Está claro esa parte, ¿no? Es que depende de la función que tú digas que es el número de impresoras de tipo A y B que también aumenta, que se venden. Profesor, una consulta. Sí. El diferencial de X tendría que estar expresado, o sea, por ejemplo, el 20 y 40 es 20,000 y 40,000. El de X Ya. también lo tengo que dividir entre 1000, Entre expresarlo. 1000 también fue, claro, Es todo está 0,1. expresado. ¿Cómo? Está expresado en miles. Claro, entonces cuando aumenta $100 el diferencial de X tendría que ser 0,1. 0,1. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? Claro, porque tiene que estar en las mismas unidades todos. ¿Sí? Ya está. Más o menos eso era lo de diferenciales. ¿Ya? Sí, sí. Sí. El tema que sigue es y hay otros resultados, pues, más matemáticos también, ¿no? O sea, quiero hacer un ejemplo acá. A ver, un ratito, vamos a hacer un ejemplo. Acá borramos esto. Hay unos más matemáticos, más algebraicos también, ¿no? O sea, me dan la función X, Y, y me piden allá el diferencial, etcétera, etcétera. No sé si tengo acá. Entonces, y justo antes de ayer fue ustedes saben que hay universidades y universidades que trabajan con el asunto virtual, ¿no?
Yo siempre he pedido que la Universidad de Ingeniería nos apoye para que podamos hacer diseño de preguntas, pero no se puede, no hay. Entonces yo les he transmitido, ¿por qué no trabajan con los alumnos para crear esa plataforma y que esa plataforma va a quedar? O sea, cuando esto, entre comillas, se resuelva, la metodología de enseñanza va a tener que cambiar. No tenemos que ir todos los días y todos los días sentarnos para que nos evalúen y el profesor te tenga que estar mirando. Por último, ni te mira porque a veces hasta se va, ¿no? Pues, ¿o no? Entonces, yo no entiendo a veces por qué no vamos avanzando, creamos una plataforma propia. Me dicen que ya lo quieren hacer, pero ya pasó un año, pues. A ver, un problemita acá, no sé si tengo un ratito. Es con cálculos, ¿no? A ver. Eh, les puedo dejar uno propuesto. Ya, le dejo uno propuesto acá que tiene que ver con regla cadena. ¿Ya? A ver, un ratito. Y le doy la solución, la respuesta, perdón. Dice para Z igual a F de X más Y sobre Y. Y más 1. Y más 1. O sea que el domingo perdió mi equipo. 2-1. U cuadrado más V cuadrado. Y F de 1,3 es 10. Ya está. Se cumple lo siguiente, que 1 sobre 17 Z sub X más un quinto Z sub Y es igual a 2. Ya está. La respuesta es falsa. Lo que va a dar da 0 al lado izquierdo, por si acaso, ¿ya? Da 0 al lado izquierdo. Ahí lo que te está dando es la regla de correspondencia de F. Recuerda que analizarlo bonito. Este es 1, entonces esto de acá debe ser 1 y lo de acá también, esto de acá debe ser 3 y ahí salen los valores de X y de X y de Y. ¿Ya? 2. Acá tenemos, la respuesta es falsa, por si acaso. Da 0, les he dicho, el lado izquierdo. ¿Ya? Ahí lo razón. Dice, aquí hay otro. Suponga, creo que lo voy a dividir en 2 porque si no, no me va a alcanzar a tratar de hacerlo. Suponga que la distancia entre P sub 0 de X sub 0, Y sub 0 y el punto P de X, Y es R. Es R. Y el ángulo formado por P sub 0P con el eje X positivo es alfa. Ya está. Ya está. Dice aquí, ¿en cuánto variará? ¿En cuánto variará? ¿Se ve? Sí, ¿no? ¿En cuánto variará el ángulo alfa? Después de que termine esto, me hacen acordar para darle prácticas 2. ¿Ya? Prácticas 2. Usted no contesta, ¿no? Ah, sí, profesor.
No, pero por lo menos escriban en el chat, pues sí, ¿no? La verdad no sé qué, pareciera que estoy solo, ¿no? Este, ¿será que yo conservo mi calma? Yo puedo tener muchos problemas, pero yo sigo para adelante, así. Uf, es que yo les digo que cuando prácticamente mi madre crió a 8 hijos, o sea, yo no sé cómo, 8 hijos, mi vieja. Tuvimos papá, pero no tuvimos de repente el privilegio como otros, ¿no? De que el papá te guía, de todo eso, ¿no? 8. O sea, y ya viene el Día de la Madre y aprovecho para, no creo que me olviden decirles mañana, pero un saludo muy especial a las viejas. No sé si se han dado cuenta que las mamás son las que se preocupan en la alimentación, ¿no? Hasta como sea, sacan, carajo, o sea, aunque sea un pan con mantequilla, cuando le echan como a pensión, ¿no? Y cuánto lo sacan, ¿no? Chuc, chuc. Pan, carajo. Dice, ¿en cuánto variará el ángulo si P, o sea, ese punto P, se desplaza hacia otro punto, hacia un punto P1, que es X, más delta X, Y más D. Nota que dx es lo mismo que decir incremento de X y de Y es lo mismo que decir incremento de Y. Porque en este caso se supone que la función es f de xy. En cambio, dz no es el incremento de z. Eso está claro, ¿no? Eso no es cierto. Eso es aproximado, ¿sí? O sea, las variables independientes, sí. El incremento es igual a su diferencial. Y si tuvieras de 3 variables, ¿no? F de x, y, z. Ahí sí, estas son variables independientes. De x, incremento de y es diferencial de y el incremento de z es el diferencial. En cambio, de la dependiente, el diferencial de w no es el incremento de w, son aproximados. Está claro esa partecita, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, Sí. Una cosa es el incremento en la función, la que tú graficas, y otra cosa es el incremento de las variables. Eso sí, los diferenciales son iguales. Bien, ¿qué es lo que hay ahí? Cuando se desplaza ahí, y P sub 0 se mantiene fijo. Ya está. Entonces lo que hay acá, y P sub 0 se mantiene fijo. P sub 0 se mantiene. ¿En qué se diferencia el problema del problema que hemos hecho como teoría? Que en el problema que hemos hecho como teoría, estoy asumiendo que ya tú tienes la función f. Pues. En cambio acá no tienes la función. Lo único que tienes es esos datos que aparecen allí, ¿no? Entonces podríamos construir acá algo así, ¿no? ¿Qué nos está diciendo, no? Ahí está. Esto es X, esto es Y. Nos da un punto acá P sub 0 y nos da acá un punto P de XY. Lo vamos a hacer un poco más grande porque ya lo hice grande, entonces no me va a alcanzar acá. Es una bonita pizarra, pero te hace trabajar interesante acá. Ahí está, aquí. Dice X sub 0, Y sub 0, entonces acá debería ser X sub 0 y aquí es X. Dice que esa distancia es M. Esa distancia de ahí es R. Ya está, R. Entonces, ese P sub 0 se mantiene ahí. Entonces, el ángulo y el ángulo es alfa. Entonces acá lo vamos a hacer con azulito. Acá tenemos este ángulo alfa. Ya está. Entonces, este puntito de acá se desplaza a otro puntito de acá. Por ejemplo, este de acá es el punto P1. Entonces, acá se va a desplazar. Entonces, lo que nos pide es la variación de esto.
O sea, esto de acá para nosotros es el incremento de alfa. ¿Está claro esa partecita de ahí? Nos pide cuánto varía eso de ahí. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Sí, Ya, esa es la idea. O sea, pero no tenemos función, pues. Pero no vamos a calcular el valor exacto, sino vamos a calcular, dice, vamos a utilizar aquí la variación aproximada, ¿no? Entonces, eso es aproximadamente el diferencial de alfa y estaríamos resolviendo el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Nos falta conseguir la función, pues. Entonces, si nosotros observamos acá, a ver, esto de aquí es y sub 0 y esto de acá sería x de abajo y este de acá entonces sería y. Ya está. Entonces, yo lo que hago es consigo una función de x y y, pues primero. Conseguimos una función de x y y. ¿Y qué pasa si consideramos esta función tangente de alfa, o le escribo todo, ¿no? Tangente de alfa, sería así, y menos y sub 0. Y acá sería x menos x sub 0. Y entonces ya estaría la función, ya. Tenemos que alfa de x, y en este caso sería el arco tangente de y menos y sub 0 entre x menos x sub 0. Listo, ya está la función. ¿Qué es lo que buscamos nosotros ahí? Acá, borramos esto acá y lo vamos a poner mejor con rojito acá. Este de acá es. Ese es el asunto. Entonces, ese alfa ya depende de x y de y. Entonces le calculamos su diferencial, pues. El diferencial de alfa, entonces sería alfa sub x por dx más alfa sub y por dy. El asunto de los datos, ¿no? En cuanto varía el ángulo alfa, si P se desplaza, ya está. Se supone que ahí, ese x sub 0 lo tienes, ¿no? Lo tienes ahí. Entonces va a quedar en función de ese alfa y esos diferenciales tiene que ser, ¿no? Ya está. Ah, tenemos otro dato, pues, ¿no? R al cuadrado debería ser x menos x al cuadrado, x sub 0 al cuadrado, más y menos y sub 0 al cuadrado. Está claro ese dato, ¿no? Ya con eso ya, pues. Entonces acá lo único que vas a hacer es lo siguiente, completar ahí las derivadas parciales, ¿no? Es 1, creo que el de x acá, 1 sobre 1 más y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0 al cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro, pero respecto de x, ¿no? Sería menos y menos y sub 0 entre, a ver acá, a ver, vamos a ver si estamos, a ver, x menos x sub 0 al cuadrado. ¿Está bien el asunto ahí? Eso solamente respecto de x. Acá es así. Mira, y acá ponemos el de x. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya es Sí, chévere. profesor. Entonces acá, más, ahora completamos, ahora respecto de y, ¿no? Es la misma asunto, ¿no? Entonces acá tenemos 1 sobre 1 más y menos y sub 0 entre x menos x sub 0 al cuadrado. Por respecto de y, sería 1 sobre x menos x sub 0 por diferencial de y. Y ahí hay que operar nomás, ¿no? Entonces, en la primera, ¿qué tendríamos? X menos x sub 0 al cuadrado. Uy, acá, así. X menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado menos, le ponemos acá, y menos y sub 0, ahí se cancela esto, ¿no? X menos x sub 0 al cuadrado por dx. Ahí se va a cancelar esta expresioncita de acá. ¿Ve? Más el otro. Ya ustedes lo completan, pues ahí, ¿no?
Y el otro sería acá, lo mismo acá, ¿no? Estoy acá ya, estamos acá. Va a quedar un x menos x sub 0 al cuadrado y se va a cancelar con este de acá, ¿no? Entonces nos va a quedar x menos x sub 0 nomás sería, ¿no? Entre x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado por de y nomás quedaría, ¿sí? Sí, profesor. Ya está. Entonces ahí utilizamos el que esto de acá, el primer término es y menos y sub 0 entre r cuadrado sería, ¿no? Entre r cuadrado de x más x menos x sub 0 entre r cuadrado. ¿Está bien así? Está bien, ¿no? De y. Pero está en función de x todavía ahí, ¿no? O sea, entonces podríamos reemplazarlo, ¿no? Ese y menos y sub 0 sobre r cuadrado, ¿no? Sobre r cuadrado. Ahora sí, ¿no? A ver, lo escribo acá arriba, ¿no? Creo que se simplifica todavía, ¿no? Entonces aquí leemos hacia arriba, ¿no? Acá. Ya está. Entonces, este de alfa acá, de alfa, lo voy a escribir aquí, y sub 0 sobre r. Puede ser aquí seno de alfa, perdón, seno de alfa sobre r, así, a ver, me ayudan ahí, ¿ah? Más coseno de alfa sobre r de y, ah, mírenlo. Profesor, abajo, antes de que haga eso, creo que había un signo menos en el primer término. Ah, este de No acá, sé. ¿ve? Este, ¿no? Sí, Este de sí, acá, sí. ¿no? Entonces acá le ponemos menos y acá debería ser menos, ¿no? Ahora sí, Sí, profesor. ya ahora sí. Ya más o menos, o sea, es un ejercicio ya, pues, ya algebraico y matemático, pues, ¿no? O sea, pero la idea es utilizar, qué cosa es lo que nos pide, ¿no? En realidad, ahí debía haber dicho en cuánto variará aproximadamente, ¿no? O utilizar diferenciales, porque cuando no nos dicen eso de ahí, yo puedo calcular el valor exacto con la calculadora o con lo que tengo, ¿no? Ya. Eh, ya. Entonces, podemos borrar esto de acá. Bien. Ahora sí, les puedo enviar algunas prácticas como referencia para que tengan ahí. A ver, un ratito. Estuve buscando. A ver acá. Mira acá. Vamos a ver. Lo que pasa es que no quiero entrar, por ejemplo, a hacer derivada direccional porque es un tema bien bonito. Ahí vamos a abarcar recta tangente, todo eso también. Puedes hallar un plano tangente, pero tiene más aplicaciones. Ahí estoy haciendo un aplicativo ahí también que, bueno, para mí me pareció importante, ¿no? A ver, no sé si lo tengo por acá, un ratito. Creo que ya lo he puesto aquí. A ver, creo que dejamos compartir acá nomás. A ver, un ratito acá. ¿Cómo hago para? Eh, con el chat se envía, ¿no? A ver, archivo. Con el chat, ¿no? A ver, acá. Creo que con ustedes no tengo buena voz, creo, porque
no sé si yo hablo despacio. A ver, decía con el chat. A ver, ahí hay una práctica. A ver, mírenlo, a ver. Sí, profesor, ya Bien, llegó. Gracias. ya, a ver, otra vez. Ese es 18.3, ese es de verano. No es buena referencia lo de verano. A ver. Hasta que casi sale el 2021, ¿no? A ver, acá hay otro ahí. 2019-1. Sí, también aparece, bro. Ya está, sí, 2019. Creo que yo estuve en 2020, por acá lo seleccioné. Es que yo tengo un defecto, señores, y ya creo que me estoy corrigiendo. Yo hago un montón de cosas y después los voto. Por ejemplo, anoche me hicieron una consulta y unas preguntas, mire, yo las resuelvo todas. Pero ¿qué hago? Esta parte que está a mi derecha es lo que yo voto. Como dice mi esposa, yo me voy a poner a tu derecha y lo voy a ir guardando, me dice. Cuando ya no estés, lo vendemos. A ver, aquí hay otro, miren, aquí hay otro. A ver, este creo que es más nuevo. ¿Ah? A ver, mírenlo. Sí, ya cargó, profesor. Sí, 2020. Ya, creo que con eso, ya, sino que vamos a ir mirando algunas cositas para decirles qué cosa es no, ¿ya? ¿Qué cosa? Porque, a ver, sí, ya estoy empezando a hacer los solucionarios. Por si acaso los tiempos nosotros los calculamos. ¿Ah? No te voy a poner un ejercicio que no se puede hacer. ¿No? A ver, vamos a compartir acá, entonces, por acá. Entonces, creo que les he dado el 2020. ¿Dónde la tengo acá? Creo que es. A ver. Ahí está, ¿no? Ya está. No sé si podemos pintar. Ah, acá se puede dibujar, ¿no? A ver, ya está. A ver, no se puede. A ver. Ya, mejor lo vamos comentando. Ya estoy pensando en escribir. Analice dice si es derivable en un punto. O sea, es un ejercicio que solamente analizar en puntos nomás, ¿no? Les pide hallar, por ejemplo, acá, estoy buscando en el lápiz. Perdón. Va a estar en el sitio menos indicado. Ahí está, ¿no lo digo? Es que lo que pongo a mi derecha son los que están listos para desecharse, ¿no? Ya. Más o menos la idea es la siguiente ahí, ¿no? Dijimos nosotros que cuando tengamos una pregunta, allí, cuando nos pide analizar si es derivable, no te vas a ir de frente por la continuidad. Si puedes con la continuidad, por ejemplo, ahí, y dices que no es continua, entonces ya no es derivable. Ya no es derivable en el punto 0,0. Pero el problema corres el riesgo, ¿no? Podría ser que sea continua. Y si es continua, tú no puedes hablar de si es derivable o no. Entonces, otra forma es calcular las derivadas parciales. Pero las derivadas parciales ahí tienes que calcular usando la definición. Entonces, aquí hay que calcular el gradiente de f en 0,0, pero usando la definición para ambas. Y ahí analizar lo que nosotros hemos visto. Cuando pide ya la función si es continua en este punto de acá, no me vayas a calcular solamente la derivada de f en x en el punto 0,0 y te sale un número y me vas a decir que sí es continua. No,
Es como si yo te dijera, yo tengo que la función, por ejemplo, g de 0, 0 es 1. Yo puedo decir que es continua en 0, 0, la función g, si solamente sé que el valor en 0, 0 es 1. Uy. No, pues solamente sé el valor nomás. No sé a su alrededor qué cosa es lo que está pasando. O sea que un punto esté en el dominio de la función no garantiza que sea continua. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, ya está. Entonces, cuando tú calculas la derivada parcial en 0, 0, que lo tienes de la parte A, no, ahí lo que hay que calcular es, ¿dónde borro con esto? Creo, ¿no? Bueno, lo que hay que calcular es toda la función ahí. O sea, hay que calcular toda la función ahí. Cuando no estamos en 0, 0 y cuando estamos en 0, 0. Y ahí analizas si esa función es continua. Le puedes llamar una función, por ejemplo, h de x y y. Entonces hay que ver si es continuo en 0, 0. Es por eso que exista la derivada en 0, 0 es una condición ahí. Porque si no hay derivada en 0, 0, ya no es continua. Porque no habría valor acá. Entonces lo que hay que hacer ahí es lo siguiente, ¿no? El límite de h de x, y, cuando x, y tiende a 0, 0, debería ser h de x, h de 0, 0. ¿De acuerdo? Te debería dar este mismo valor de acá. Y ahí vienen las respuestas que hay que hacer, ¿ya? Es un poquito, no es tan corta el asunto, ¿no? ¿Qué más haría? En la pregunta 2, ok. Ya, pues la pregunta 2 ya es un juego, ¿no? Dice que U es X más y V es X menos Y. Ahí hacen el arbolito y calculan las derivadas, ¿no? Lo elevas al cuadrado, lo elevas al cuadrado, lo restas y para ver si te da el producto, ¿no? Ah, no creo que haya problemas. Esto de acá es algo parecido, ¿no? Lo que está acá es Y sobre X y lo que está aquí es Z sobre X, ¿no? Y cuando te pidan la derivada de W respecto de Y, entonces hay que derivarlo esto como si fuese no, ya no es como producto, sería X cubo por esto de acá. Esta de acá, esta derivada respecto de Y. No, creo que se corrigió ahí. Creo que uno es respecto de X, ¿ya? La otra respecto de Y y la otra respecto de Z, ¿ya? Ahí lo hacen la corrección. Por ejemplo, cuando tú quieres la derivada de eso de respecto de X, aquí sí es como si fuera un producto. 3x cuadrado por lo de acá, más X cubo por la derivada del otro. En cambio, cuando calculas esto de acá, es solamente, ya no es un producto. Ya no es un producto. No, ya no es un producto acá, ¿no? Solamente derivas solamente derivas esto de acá nomás, ¿no? Y ahí ustedes lo ejecutan. Listo. Bueno, eso es lo que estábamos conversando ahí. Traten de ver. Dice, el costo unitario de ambos productos electrónicos es dado por, exprese la utilidad como función de X y Y, las derivadas, y luego evalúe ambas funciones. Interprete. Bueno, eso ya les evaluamos, creo que la clase pasada, ¿no? O no, esto ya hicimos, creo, un ejemplito, ¿no? Cómo se interpretan las derivadas parciales, ¿sí? Cómo se interpreta. Lo que tienes que tener cuidado es en hallar ahí la función utilidad. Y se parece a algo que hemos hecho, ¿no? Porque dice acá en esta línea, los productos, dice, electrónicos al mercado nacional se venderán cada uno a tal. No te da el precio, ¿no? Y acá también te da el precio, ¿no? O sea, está más fácil. Ahí lo primero que hay que conseguir es la función utilidad, ¿no? El precio unitario te da aquí.
el precio unitario, ¿no? Para ambos es el mismo, ¿no? El precio unitario. Lo que está variando acá es el precio de venta, ¿no? Acá nos está dando el precio de venta. Y este es el otro precio de venta. Y acá nos dice que se estima que si la empresa suministra X productos, ¿no?, al mercado. Es el número. No creo que haya problemas. Esa es la práctica del ciclo pasado. ¿Ya? Ya está. Ahora sí, creo que hasta ahí nomás. Permítame descansar un ratito. Voy a tomar la asistencia. Mañana sí hacemos derivada direccional. ¿Sí? Bien, profesor. Sí. Sí, hasta que la verdad no iba a entrar a la clase. Ustedes sabían que voy a hacer una reminiscencia de Josué. Él ha sido naturista, creo que hasta 110%. Y a veces no me explico por qué nuestro organismo, si supuestamente te cuidas, te enfermas. O sea, yo aprendí a él a comer comida, si se puede decir, sana, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta comer mi mondonguito, por ejemplo, ¿no? El italiano. Pero con él aprendí a comer el mondonguito de soya, ¿no? Iba a comer. Él no podía comer en un restaurante, hasta un huevo frito tenía miedo, porque lo freía en aceite y que había frito pollo, por ejemplo, y él lo sentía y le afectaba eso. Él no comía pescado, no comía pollo, no comía carne. Él era 100% y era evangélico, o sea, era muy sano, así, muy sano. Como dijo su hija algo antes de anoche, ¿no? Papito, yo estoy tranquila, dice, porque yo sé que tú vas a regresar cuando en este mundo haya felicidad. O sea, es la creencia de ellos de que todos vamos a volver, ¿no? Pero los elegidos, ¿no? Entonces, esa es la palabra que se me ha quedado de su niña, ¿no? Ella debe tener algo de 21, 22 años debe tener ya. Está en cuarto año de medicina, ¿no? Todavía le falta un montón. Ustedes saben que medicina son como 10 años. Pero se tiene mucha confianza. Señores, entonces les tomamos la asistencia y mañana hacemos derivada direccional, ¿ya? Ahí sí van a haber unas cositas que tengo, creo que hay un material, creo que al final de una de las PPTs, al fondo hay algo, creo ya, de derivada direccional. No sé si han explorado un poquito. ¿Sí? Ahí en el material que les envié había, creo que en regla la cadena, después de regla la cadena, creo que puse algo de derivada direccional. Ya, bueno, le dan una mirada a usted. A ver, vamos a tomar la asistencia por acá. Es Orce, ¿no? Un poquito. Orce. Que quiero coordinar ahorita, ustedes saben que les dan un monto por el sepelio, ¿no? Hay que conversar para que le den rápido a la niña, sus cosas de él. O sea, todavía me dice, señor, profesor Luis, usted puede sacar las cosas de mi papá que están. Le digo, yo haría un esfuerzo, pero no sé qué voy a sentir, o sea, sacarle sus cosas de él que compartí en la oficina y para entregárselas, ¿no? Cuando lo único que se me ha ocurrido que solicite ella misma, ¿no? Que, como si yo le estuviese desalojando, ¿no? V acá. ¿Listo? Aquí me aparece información académica. ¿Qué dice Salazar? ¿Cómo está Salazar? Bien tranquilo, profesor. Sí, está todo bien. ¿Cómo están en los cursos? Bien, profesor. Así se habla, ¿no? Siempre hay que estar bien. Como decía un amigo, ¿no? Así estemos mal, hay que educar a Pavo.
Adauto. Adauto. Presente, profesor. Gracias. Aguilar. Presente. Gracias. Para el parcial yo le voy a conseguir más parciales, ya con tiempo. Si puedo les consigo aunque sea 3 resueltos para que tengan más material, ¿no? Porque el parcial, ¿cuándo es? Esta semana que viene hay práctica. Después creo que viene una clase y de ahí viene el parcial, ¿no? A ver. No le tomaron foto a la Alvarado Alexander. Presente, profesor. Alvarado Oscar. Alvarado Oscar. Paolo Naya. Presente, profesor. Alexis Bernal. Alexis Bernal. Alexis. Presente, profesor. Gracias. Pío Camasi. Presente, profesor. Gracias. Pilco Cárdenas. Presente, profesor. Gracias. Tep Vierago. Presente, profesor. Cristian Casas. Presente, profesor. José Castilla. José Castilla. Presente, profesor. Milagros Chipana. Presente, profesor. Buenos días. ¿Cómo estás, hija? Valeria Condori. Enríquez Díaz. Presente, profesor. Buenos días. Le voy a pedir un favor. De repente alguien escribe, si tiene problemas, me avisa, ¿ya? José Durán. Jean-Pierre Garibay. José Gutiérrez. José Gutiérrez, ¿dónde está? Yomi Huamán. Yomi Huamán. Max Huamán. Ahí lo vi. Presente, profesor. Ahí está, ¿no? David Huamán. Presente, profesor. Ahí está. Ailton Huamán. Nadia Jayo. Nadia Jayo. Leslie Jesús. Presente, profesor. Buenos días. Gabriela Jiménez. Gabriela Jiménez. Javier Julca. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Delinger. Buenos días, profesor. Presente. Alex Mamani. Alex Mamani. Venía mi compadre, ¿no? Diego Martínez. Diego Martínez. No, Diego. Sí. O Yair Ore. Presente, profesor. Gracias. Kelly Pantoja. Presente, profesor. Gracias. Criswell Plasencia. Presente, profesor. Gracias. Paul Quiroz. Presente, profesor. Gracias. Anthony Refulio. Presente, profesor. Gracias. Miguel Reyes. Presente, profesor. Gracias. Sí, sí. Ítalo Rivadeneira. Anderson Salazar. Edward Serrano. Edward Serrano está. Sí, profesor, presente. Gracias. James Torres. Presente, profesor. William Valencia. Gracias. Yanela Valentín. Presente, profesor. Herschel Varas. Herschel Varas. Kenneth Mendocilla. Presente, profesor. Gracias. Carla Bertis. Carla Bertis. Wilmer Vicente. Presente, profesor. Gracias. Jesús Zacarías. Presente, profesor. Buenos días. Ya está. Profesor, le habla la alumna Guamán. Tenía problemas con audio y también le escribí por chat. Ya. ¿Cuál Guamán? Son 4 Guamanes. Ailton, David. No, Guamán en Chiraico. ¿Cómo? Sí, profesor. Yomi, ya está. Ya está. Listo. Muchas gracias. No hay nadie más, ¿no? No hay nadie más. Ya.
Entonces nos vemos mañana. Sí, muchas gracias, más bien. ¿Ah? Chao, profesor. No, gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Mañana, profesor. Ya está, chévere. Hasta luego, profesor. No, gracias a ustedes. ¿Ah? Listo. Salió.